Hola a todos, ¿cómo están? Acá estamos con otro episodio de Building Bridges Podcast, conectando las voces globales en el arte. En esta conversación estamos con Norton Massa, que bueno, es un honor tenerlo aquí. Norton Massa es artista chileno multidisciplinario, con el que he tenido el placer de trabajar en varias ocasiones, en repetidas ocasiones a lo largo de la última década y que, bueno, recientemente está representando a Chile en la Bienal de Venecia, en el pabellón chileno, en el Arsenale, con el proyecto Interreality, del cual tengo el gran honor de ser parte como co-curadora del proyecto, con Dermis León y por supuesto con todo el equipo, con un equipo enorme. Muchas gracias por la invitación y obviamente buenos días también. Así es, efectivamente, para mí también es un honor que estén participando ustedes junto al proyecto Bienal con la obra Interreality. Y de verdad me da mucha alegría poder compartir un poco la experiencia, la historia, un poco de cómo uno llega ahí, digamos. Eso. Perfecto. Y bueno, no sé, empezá a contarnos cómo fue tu infancia, cómo llegaste a tu práctica artística, como para que la gente que no sabe nada de Norton Massa te conozcan y se acerquen un poquito más a vos. El tema del arte no sé cómo llegó, en realidad. Fue una cosa, yo diría, accidental con la vida, ¿no? Siempre hay como elementos tal vez genéticos, porque mi abuelo, ambos, de parte madre y padre, gente muy humilde, uno es bañil en la construcción, en Santiago, y de parte padre en Lautaro, al sur de Chile, en la región de la Araucanía, él era cartero. Ambos con, digamos así, con recursos limitados y con situación económica un poco compleja, ambos sin tener los conocimientos de estudio, ambos eran apasionados del arte. Una cosa que no sé por qué sucedió, pero a ambos les gustaba la música clásica, gastaban parte de su sueldo en comprar música clásica. E incluso mi abuelo de Lautaro compró hasta un violín viejo y ahí que mi papá de vez en cuando lo agarró porque pensó que podía ser un gran músico y para seducir a una niña del barrio. Entonces, eh, finalmente ahí siempre rondaba el arte. No tan La solo, creativa. claro, ¿no? Pero desde la precariedad, porque eso es lo increíble, porque de hecho, culto, así es el artículo, el cartero culto de Lautaro, después que falleció, como a los 10 años apareció un artículo en el diario, y que leía mucho también, le gustaba leer. No las cartas que entregaba, por supuesto, No, sino no, no, no. le gustaba leer de cultura. Esperemos que no, esperemos que Esperemos que no. Pero era muy culto, se compartía con la gente cuando a medida que entregaba las cartas les contaba ciertos relatos de cosas que había leído, de Mesopotamia, en fin, cultura general. Entonces ahí empieza el tema del arte, ¿no? No sé, inconsciente. Y tengo un hermano, de hecho, músico. Mi familia casi todos son de la beta musical. ¿Ah? Y yo fui el único que siguió con el tema del dibujo. Y eso yo creo que, digo, se produjo de manera accidental, es porque cuando uno es niño siempre está como en una cosa de los juegos lúdicos, didácticos, en fin. Y a mí me tocó el golpe de estado, digamos, a una edad muy temprana. Tenía Ay, 2 años y medio. Entonces, una de las formas que uno, no uno como yo, sino como los niños, digamos, niñas, muchas veces esos choques emocionales fuertes, los traducen en dibujos, en forma de expresar un poco lo que visualizan, lo que ellos perciben y todo eso. Y yo empecé como a dibujar, pero más que nada fue en Francia, cuando fuimos exiliados, que tuve que reconstruir la vida porque mi padre estuvo casi 3 años preso en la época de la dictadura. Después fuimos exiliados a Francia y en Francia, en el colegio, como que era muy introvertido. Entonces me ponía a dibujar y dibujaba y dibujaba cosas muy ligadas a lo que era el relato de Chile. Ya,
no conocía, pero siempre hablaban del golpe de Estado, que la moneda, que el bombardeo. Entonces uno dibujaba temas ligados a todo aquello, ¿no? Y, y el hacer cotidiano, ¿no? Bajo ese contexto. Entonces, para mí el dibujo fue una cosa terapéutica, yo diría casi. Claro, y casi un medio de escape, ¿no? Un escape un poco al dolor terapéutico. Claro, es una forma inconsciente que uno desarrolla. En Ujú. aquellos periodos en Bordeaux, en Francia, yo iba al colegio y me portaba tan bien que llamaron a mis padres para decirle, oye, su hijo no habla con nadie. O sea, como se pone a puro dibujar y a mirar cómo caían las semillas del árbol, que es esta flor que, como helicóptero, no me acuerdo cómo se llama, una semilla que caen, y que me encantaba ver cómo volaba el helicóptero. Y eso era toda mi rutina, y estudiar francés. Y, y claro, cuando uno dibuja persistentemente, la madre dice, bueno, a este muchacho parece que le gusta, no sé, dibujar los cuadros y todo eso. Y en ese periodo ya fui creciendo en ese contexto de, del dibujo. Dibujo, yo diría honestamente, bien feo, ¿ah? Como un niño normal que trata de dibujar un gato y parece perro, o lo que fuera, es como un relato. Lo que sí me acuerdo, eso sí, que cuando yo dibujaba no veía una imagen, no veía, por ejemplo, una escena. Iba construyendo la escena a medida que iba dibujando. Como que Claro. mi cabeza me decía, no, y de pronto llegan las gentes por acá, y dibujaba a la gente por ahí. Después la gente viene por acá y de pronto pasa un helicóptero por acá. Entonces, iba haciendo el dibujo a medida que iba el imaginario progresando y ahí quedaba el dibujo. Y, y lo que fortaleció eso fue que a los 7 años, en la escuela en Bordeaux, me gané el concurso del colegio. Sí, hicieron un concurso de dibujo a nivel escolar, yo no sé, seguramente, no me acuerdo, pero seguramente me pidieron mi dibujo y qué sé yo, y gané el concurso. Entonces mi mamá dijo, ah, por lo menos este muchacho algo parece que tiene. Interesante, Norton, lo que estás diciendo, porque de alguna manera, bueno, que tu obra es tan lúdica, que utilizas tanto el juego como que vas a una mirada infantil que articula con eso que estás contando, y además, esto que decís que armabas las escenas a medida que iban pasando, esa es tu obra hoy. Es como que de alguna manera ese niño está tan presente en el hacer hoy, Mm. donde se replican esas prácticas, ¿no? Me encanta escucharlo. Claro, porque yo dibujaba la imagen en el fondo. No era que la imagen era ya preconcebida. No es que sabes que con los árboles y la montaña voy a hacerlo, sino como que de pronto decía, voy a poner un árbol, y de pronto decía, ah, al lado del árbol tengo una casita y ahí viene ese camino, ¿quién camina por ahí? Y empiezo a dibujar lo que camina por ahí y a dónde va, y de dónde viene y hacia dónde sigue. Entonces, y en paralelo pasa un helicóptero, por decir algo, o pasa un avión, entonces, dibujar el avión que pasaba justo. Entonces, es como una escena congelada de una historia mental. Con el fondo hago un relato de algo que de pronto se congela, pero que puede seguir. Si yo siguiera el dibujo, gastaría la hoja, dibujaría sobre Claro. esa historia. Sí, en muchos casos sí, tiene similitud la práctica, pero lo que más me impresionó fue que en Francia yo aprendí rápido francés, obviamente por la edad. Entonces mis padres que estaban en el exilio, que el problema de comunicación, el problema lingüístico era muy complejo. Mi padre, de ser profesor de matemática en Chile, terminó trabajando en un hospital 3 años pasando una máquina de aseo. Mientras en paralelo estudiaba francés, mientras en paralelo estudió asistente social. Entonces, surgiendo, ¿no? Pero muchas otras personas lamentablemente no tuvieron la fortaleza de poder hacer en paralelo ese doble esfuerzo y se quedaron limpiando el hospital. Pero en ese periodo me usaban de no sé, ahora con la distancia, con los años, lo veo muy loco porque yo me vinculé en el ser humano y la crisis humana por accidente, por traductor, digamos, casi. Los hechos personales están elocuentes, exiliado, preso, mi padre, que además, como sufrió tortura en aquel tiempo, me costó reconocerlo al inicio, y después, porque le habían quebrado la nariz, entonces, después
En Francia mi papá iba a la huelga de hambre, no dejar de recordar a los presos en Chile, entonces igual, toda imagen, ¿no? Y, y cuando me decían era simple, porque a veces venían gente al departamento, a la casa, en solidaridad con el pueblo chileno, porque en aquel tiempo estaba súper en boga lo que era la dictadura, el golpe de Estado en América Latina, Chile, y a veces no entendían bien lo que decían los franceses. Mi mamá me decían, Camilo, me dicen Camilo porque me llama mi padre, Norton, y me sentaba con ellos en el sillón y yo le traducía. Y no Claro. sé, por ejemplo, no, porque la comunidad francesa está haciendo una actividad para hacer una campaña solidaria con el pueblo de Chile. Yo le traducía, no, dice que van a hacer una campaña. Y después, pero con eso yo a veces me aprovechaba y decía, oye, necesito un juguete, no sé, íbamos al Ah, súper, claro, como niño, decía, oye, un autito que yo aquí lo traduzco para todos lados, en algo. el supermercado le traduzco en todos lados, que si es jamón o no es jamón, y si es político o no es político. Entonces ahí empecé a vincularme con los juguetes, pero de juguetes de plástico industrial en el supermercado, en Francia. Y ahí acontece que en un momento me dicen, Camilo, vamos a ir a París con mi hermano, el Carlos, y Tamara. Y llegamos a París, chicos, mi madre me dice, pero tu hermano no lo vamos a llevar porque él no entiende su universo. A tu hermano le gusta la música y lo tuyo es con la pintura. La noche anterior, que fue la primera vez que yo me sentí como adulto. Wow, una responsabilidad. Acuéstate a dormir y al levantarte me van a despertar súper discreto. Entonces me levanto muy despacito, así, al día siguiente y me llevan al Louvre. Y llego al Louvre y en sala de pintura francesa y hay que... Eso Claro. fue como... Claro, eso ¡pac! marcó que también venías evolucionando tu inconsciente con todas esas charlas, con las traducciones, con eso también vas incorporando información y de repente otro mundo, ¿no? Claro, mi madre tuvo el tino o inteligencia emocional, digámoslo así. Mi papá estaba más en el sentido político, entonces por el lado de eso y mi madre estaba más en el sentido emocional. No que mi papá no estuviera, mi papá tenía otras prioridades, estaba estudiando francés, estaba haciendo cosas para la familia, entonces no, la cabeza no le... Pero mi mamá tenía esa cosa emocional, entonces me llevó al Louvre. Y esa intuición también sabía por dónde venías o por dónde iba tu talento, ¿no? Dónde qué área tenía que incentivar también. Sí, yo creo que ni sabía lo que era el talento ni nada, capaz que ni lo tenga. Era solamente ella tenía intuición de que le gusta eso, es todo. Y ella es suficiente para apoyarlo. Entonces me lleva y a mi hermano no, porque dijo, este se va a... Y también razón, porque Carlos no era su universo, entonces por lo tanto no íbamos a disfrutar. Entonces la primera vez que hacemos, uno, papá y mamá conmigo paseo solo, donde no están mis hermanos. Nunca lo habíamos hecho. Primera vez que me dicen el día anterior, oye, mañana vamos a ir a un lugar que a ti te gusta y queremos disfrutarlo contigo. Tampoco eres adulto. Y es el Louvre. Entonces, fue como increíble, pero al mismo tiempo, sin saberlo, mi papá se estaba despidiendo Mm. porque él estaba en la operación Retorno del MIR, del Ujú. Movimiento Izquierda Revolucionario, y iba a ir a Cuba. Yo no sabía eso. Y cuando volvimos, como a la semana, no lo vi más. Me dijo, no, el papá se tuvo que salir. Entonces, ellos se despiden, o él se despide en el Louvre. Igual, igual es Claro. bien curioso porque es como es una situación bastante extraña porque uno nunca se imagina que uno lo que más le gusta es un lugar también de despedirse. Bueno, y se despide, sí, pero yo no sabía eso. Incluso Claro, cuando claro. mi mamá me dice, oye, vamos a dejar de ver un buen tiempo, no Mm, sé, para mí eran meses, en el fondo fueron 2 años casi, no claro. lo vi más. Porque fue a Cuba, la operación Retorno, y yo no sabía, no sabía eso, no No, sabía claro. nada. Pero eras chico, ¿qué edad tenías? Yo 8. tenía 9, ya casi 9, 8 y medio, y de pronto nos cambiamos de Bordeaux, nos fuimos al campo de un amigo, y ahí en el fondo estábamos preparando también nuestra ida a Cuba. Y hasta ahí mi mamá me dice, nos vamos a ir a Cuba, a una isla, unos niños, bueno, se imaginan las palmeras con un mono arriba, y me dice, no hay mono, no hay nada.
Bueno, fuimos a Cuba, llegamos en Cuba, y hago todo este relato porque tiene que ver con la obra, finalmente, Pero lo que sucede. totalmente, y yo creo que a la gente le va a encantar conocer esa parte que desconocen. Y tiene relación con la cosa objetual, porque ahora viene lo interesante, por lo menos para mí, lo que me hizo ver el mundo de un modo distinto, es que cuando llegamos a Cuba, recién ahí me percaté que estábamos en una operación política. Sí, era como era un mono, una palmera, siendo que en Cuba no hay mono, era como yo pensaba eso. Entonces, estoy en una operación retorno, y ¿qué es eso? No el MIR, porque quieren ingresar a Chile clandestinamente. Y yo dije, puta, estamos en una historia bien compleja y arriesgada. Entonces, y mi papá está, ahí entendí que estaba en esa operación y habían más personas y nos juntamos en Cuba en un edificio que y terminaron llamando el edificio de los chilenos, que era Mm, ok. puros niños con 10 adultos que nos cuidaban. Y habían como 63 niños. Mm. Y todos sus padres estaban preparándose militarmente y qué sé yo. Hay un documental que se llama El edificio de los chilenos de Macarena Lo, que habla de eso. Se puede ver, no sé, en internet. Bueno, y resulta que y ahí me vinculo con niños, porque yo en Francia era muy introvertido, pero en Cuba me liberé el español, el Claro, el castellano, español, claro, volviste a tu lengua de origen, claro, tu exploté lengua como. madre. Ujú. Y me junté con los chicos que están en la misma condición mía. Y ahí empezamos a jugar el juego colectivo. Y ahí me doy cuenta que no había tienda de juguete como en Francia, que el vínculo con los objetos era distinto. Que en el fondo venía de un país súper desarrollado, un país tercermundista, digamos, donde uno obtenía un juguete una vez al año para el Día de los Reyes, en donde era otra relación con el objeto. Entonces de pronto se te rompía un juguete, había como un pesar. Oh, había que empezar a restaurarlo. Entonces había que empezar a restaurarlo con lo que había. Y cuando daban los juguetes para el Día de los Reyes, generalmente eran bastante feos y depende en la fila que te tocaba. De hecho, una vez me gané solamente un paquetito de bolitas. Y yo feliz con las bolitas, igual. Para mí tener un paquete de bolitas era como lo máximo. Me gané el campeonato de bolitas de edificio. Torneo. Pero ahí fue la primera vez que yo dije, ahí son muy feos estos juguetes, me voy a hacer mis juguetes. Y ahí empecé a hacer mis juguetes. Entonces empecé a cortar el palo de escoba de mi mamá para hacer las rueditas. Empecé a cortar unos palos y empecé a construir grúas, autos, juguetes. Pero además sin tener ferretería, tienda donde comprar eso, Claro, claro. precario total. Entonces, pedir a los Inventando y creando con los materiales que encontrabas. Pero es muy vecinos. interesante porque ahí estabas comenzando no solo a crear tus prácticas, que en el futuro, tu práctica artística, pero también empezando a reconstruir tus propias partes. Reconstruir, en la reconstrucción de esos jueguitos, ¿no? Y los autitos, estabas reconstruyendo tu propia vida. Era una reconstrucción, ¿no? Qué importante y qué interesante que lo hicieras a partir de las manos, del Sí, arte. claro. Y después yo siempre dibujaba y hacía los juguetes, las grúas y los autitos. Todo pedía al vecino si tenía clavo y lo enderezaba para poder martillar un taladro que parecía un cañón para hacer tipito. Lo hacía yo mismo. Entonces, quedaban los autos andaban medio torcidos, pero andaban. Y eso yo lo ponía sobre el televisor, que era una televisión grande que había, cubana así grande, y yo ponía los objetos arriba y yo me ponía a analizarlo como escultura. Y ahí mi primer vínculo que ese objeto dejaba de ser un juguete y pasaba a ser algo que yo lo observaba como una escultura. Y ahí mi madre de nuevo aparece y me dice, Camilo, te quiero meter en un curso libre de dibujo. ¿Te interesa? No, sí, claro. Y ahí empecé a ir a tomar curso de dibujo a los 11 años y ahí aprendí perspectiva simple, luz, sombra y reflejo, haciendo naturaleza muerta. Y esas dos cosas me volvieron loco y dije, no, esto es increíble. Y me acordé del Louvre, cuando yo fui al Louvre, mi madre, yo le dije a mi mamá,
mirando de Roi, leo, me acuerdo sobre todo la sala de pintura francesa, y le digo, oye, qué increíble, a mí esas pinturas no me salen igual. Claro, claro. Uno como ingenuo, dice, está increíble, es una foto, no, no es una pintura, pero ¿cómo? Si yo pinto y no me queda así. No, Y en el fondo yo le dije, no, aquí hay un truco, por algo no resulta. Y hago el hay gesto así un porque, truco que tengo que descubrir. claro, hay magia, porque esto, yo miraba el cuadro hacia arriba porque era monumental, y yo así chico, y resulta que al final, claro, en el fondo es la técnica. Y Sí. cuando me dicen que existen el reflejo, está la luz, sombra y el reflejo, dije, para hacer el volumen o el punto de fuga, ahí me pasó una cosa muy, muy extraña. Y ahí postulé a la escuela de arte y Claro, tus estudios en arte los hiciste en Cuba. O sea, en venís de la Cuba, escuela cubana. 12 Sí. años en Cuba estudiando en el Bellas Artes de Cuba, o no Bellas Artes, sino en la Escuela Elemental de Arte, pues son 3 periodos. Y ahí empecé, estudié, después pasé a nivel medio, después pasé a nivel, no superior, pero nivel medio. Después me Ujú. fui a Francia, regresé y estudié en el Bellas Artes de Bordeaux en Francia. Y cuando salí de estudiar, tenía una frustración atroz, porque tenía técnica, pero no sabía qué hacer. Ajá. No, tenía un vacío profundo, pero seguía trabajando, pero no lograba cosas que me interesaban. En cambio, había compañeros que ya habían egresado, que sí tenían una obra. Yo no tenía nada. Entonces yo trataba de resolver. Y lo que nunca dejé de hacer fue de hacer. El hacer fue lo que nunca dejé Al de... hacerte llevado. No, siempre ir andando. Y, y de pronto fui, y estando en Francia, tuve la fortuna de ver las grutas de Lascaux, la Ujú. original, pero la original, que Las son, originales, sí, sí, sí. sí, está comprobado que son ya 22.000 años antes de Cristo, y ver los toros y todo eso, para mí fue el museo más hermoso de mi vida. Yo quedé impresionado por la viveza del pigmento, todo, y tanto 22.000 años antes de Cristo, que dije, qué increíble. Hay una cosa que sucede, después yo estuve un año hablando de eso, yo hablaba de Mm. la tierra, de los palitos, y Sí, volví sí, sí. como inconsciente, volví de nuevo a esa cosa ingénita que se arregla los martillos, los Claro. conscientes, y empecé a trabajar con tierra, parecía un cromañón, Francia, cargando tierra, palos, buscando arte, buscando ideas, y, y empecé a hacer cosas hasta que llegué a Chile. Claro, Me fui ¿cuándo a Chile. llegaste? O sea, ¿cuándo fue, en qué año y qué edad tenías y cómo fue tu regreso a Chile? ¿No? Yo regresé porque mi padre colaboró con el Teatro Aleph, que es una Ok. compañía de teatro de París, de Oscar Castro, que lamentablemente falleció ya. Y ellos hicieron una serie de obras de teatro en Santiago de Chile. Entonces, como mi padre me vio medio desorientado en el sentido de la obra, está buscando, Ujú. a lo mejor Chile puede ser una buena posibilidad de poder abrir un horizonte, no sé. Y me vine acá. Y eso fue en 94, año 94, y yo tenía Ujú. 24 años. Ok, claro. Y ahí vine a Chile y ahí me instalé y fue muy difícil instalarse porque como no había estudiado en Chile, no tenía vínculos, puentes, nada, por primera vez conocí a Chile como país adulto, porque yo de niño no tenía mi recuerdo, solamente vi Claro. fotos. Y fue como Santiago. Al principio quería irme de vuelta enseguida, pero dije, no, esto no me lo puede ganar. Tengo que intentar algo acá. Y ahí me fui quedando. Hasta que un día yo tenía un taller y yo me dije, parece que yo no sirvo para esto. Las preguntas que se hace todo el mundo, ¿no? Yo tenía, Claro. yo tenía compañeros que iba súper bien, no sé, en Cuba el Cacho, Ujú. los Claro. carpinteros. Los carpinteros, sí, sí. Somos compañeros de curso. Claro, claro, El Estéreo Segura, bueno, después estaba Omar Osvaldo, gente, bueno, toda esa generación, todo ese grupo éramos compañeros de curso. claro. Entonces Ujú. yo dije, pucha, estoy acá y no tengo, algo pasa. Y me fui a un día al parque
así súper cabizbajo, a decir, tengo que tomar una decisión. Y me puse a pensar, ¿por qué estudié arte? En un Santiago sin hojas, así en pleno invierno, muerto frío, en un banco sentado. Y yo dije, ¿por qué estudié? ¿Y por qué mi mamá dijo que me gustaba? O pensó que me gustaba y qué sé yo. Y ahí lo que hice fue rebobiné para atrás y partí antes de estudiar. Y ahí llegué al hecho de dibujar de una forma como con uno mismo. Y al hacer los juguetes, y ahí empecé a darme cuenta que lo que yo hacía antes era jugar. Claro, claro. Y sentir ese placer del goce lúdico, del jugar y Y todo. la se pone ¿No? Y haber estudiado una carrera, que la técnica, que se dibuja así, que así. se dibuja asado. Y dije, pero si igual yo lo pasaba bien antes, ¿por qué debo dibujarlo de otro modo? Entonces empecé eso y de pronto, ¿sabes qué más? Yo creo que en realidad la estoy haciendo al revés. Tengo que volver a pasarlo bien. Y los primeros ejercicios fue hacer lo mismo que hacía cuando niño. Y empecé a construir objetos con palos encontrados, con clavos torcidos. Empecé a hacer el mismo ejercicio, enderezar los clavos. Empecé a trabajar autitos, Y es objetos. una obra tuya que me encanta. O sea, me parece que, claro, remite justamente, nos toca esa fibra de la infancia y de la fragilidad y la precariedad, pero con mucha creatividad. Claro, pero las obras que yo tenía antiguas eran más precarias, eran como un autito Sí, básico, una sí, rueda. sí. Los clavaba, le ponía clavos que eran como erizos y ponía la pared llena de objetos así, parecía arte Ujú. africano, como esculturas, y ahí empecé como recién a decir, oh, esto me gusta, me está entreteniendo, y me empecé a jugar con el absurdo, tratar de hacer mover cosas de un punto a otro, con el fin de moverlo con una precariedad máxima y mover los elementos, hacer los circuitos, y todo mecánico, como piezas bastante de Leonardo da Vinci en el sentido de prototipos. De, Ujú. y ahí empecé a hacer cosas en construcciones y ahí recién empecé a sentir nuevamente aquella sensación cosquilleo de niño. Y Claro. empecé a gozármela y bueno, y así en ese cambio terminé ahora la Bienal de Venecia. Es como, Que, es que como- así, la suma de todas esas circunstancias son las que llevan que tu práctica, que creo que más que nada algo que a lo mejor la mayoría se pregunta, ¿no? Es cómo hiciste ese salto, cómo fue llegar a la Bienal de Venecia. Que claro, yo lo sé desde dentro porque soy parte del equipo, pero creo que la mayor parte de la gente que no ha tenido el contacto con vos durante la Bienal de Venecia o en alguna o ha leído alguna entrevista, la pregunta es, bueno, ¿cómo llega Norton Massa eh, con toda su historia de exilio, de regresar a Chile, de su práctica y reencontrar la práctica? ¿Cómo llegaste a la Bienal de Venecia? no, ¿No? Desde... claro, claro, sí. Así entiendo que es como de la vida. Es que tiene que ver primero con el quehacer, ¿ah? Porque siempre nunca dejé de producir en los momentos incluso más críticos de uno. Ahora mismo estuve en Francia, donde estuve, no sé, 200 obras o desastres, no sé, con arcillas, palos de la época. Tengo invadida la casa por todos lados, pero nunca dejé de hacer. Esa es la época del Cromañón, me refiero, cuando yo trabajaba con arcilla y todo eso. Y, y siempre estuvo la perseverancia y buscar en cada lugar la posibilidad de poder gestar una semilla para poder desarrollar un proyecto y luego ese proyecto alimenta otro proyecto, pero ahí buscando las temáticas, dándole un sentido a la obra y ahí empiezas a cuestionarte el rol de uno, ¿no? Como creador, que me pasa a miles de personas, cómo poder darle un sentido al ejercicio de la obra, porque que no sea solamente visual en mi caso, y si no, empecé a tratar de desarrollar temas que me involucraran emocionalmente. Estaba el tema de la migración, el tema de la precariedad humana, el tema de la violencia humana también, de los distintos establecimientos o instituciones, cómo ejercen la violencia, la violencia.
y cómo se percibe hoy en día incluso, como que no, la humanidad no ha tomado cuenta de aquello. Ujú. Entonces empecé a vincular esa relación del diario vivir con la historia del arte. Entonces, Y con tu propia historia, Norton, no, con porque la vos historia del arte viviste porque, esa violencia, ¿eh? Dentro de tu propia familia. por eso, entonces cuando llevé eso, volví hacia atrás a la historia del arte, volví al Louvre, aquella vez que yo fui, en donde empecé a tomar noción de que el museo es un lugar de poder. El museo es un lugar que ilustra, por ejemplo, las colonias, los saqueos, la historia de la humanidad en su máximo esplendor de violencia, la recreación. Sí, por ejemplo, va a un cine y hay exposiciones catalogadas para cierta edad, porque es muy violento, están degollando a una persona. Pero Sí, tú sí, vas a un sí. museo, no, entran todos y de fondo están degollando, ilustrado gráficamente ahí, no sé, La violencia está la presente. violencia pura. Entonces, yo dije, oye, qué increíble, hay una violencia sublime debajo de todo esto y que Claro. tiene también que ver con el saqueo, el robo también de colonias, de países, en fin, de regiones, y tiene que ver con también la esclavitud. Y ahí empecé a cuestionarme el La tema del esclavitud, la explotación, el saqueo. Claro, es brutal. Sí, sí. claro. Entonces ahí empecé a vincular el museo con eso y las obras. Uno, también empecé a pensar sobre el tercer mundo, porque como viví en Cuba y luego y anterior a vivir en Francia y después regresé a Francia y terminé viviendo en Chile, es como muy curioso porque Francia es muy desarrollado en relación a Cuba, que es muy Claro. pobre, y más ahora la tragedia que se está viviendo ahora con el bloqueo de su máxima expresión y deshumanización, que da lo mismo si es del Partido Comunista o no, si no puede estar sucediendo, si tiene una Claro. cosa que ver con los derechos de la vida. Y Chile está al medio, que es como vas a un barrio de la Santiago de Chile y estás como en Cuba, y vas a otro barrio y estás como en Claro. Francia. Entonces, es como Totalmente. Que una pelea. tenés los dos, exacto, exacto, dentro del mismo territorio. Claro, en una misma superficie, en donde incluso yo diría que Santiago está concebido como Soweto, sí, como Johannesburgo, con la época del apartheid, porque leí un artículo hace 1000 años que hablaba de eso, como la gente de escasos recursos tiene que atravesar toda la ciudad para sobrevivir haciendo aseo en los sectores más Claro. pudientes de la ciudad, y como pasan 4 horas, no sé, arriba del transporte público, por decir algo. Es un Y que maltrato, es pasa en una... todo, y que pasa en la mayoría de las grandes capitales del mundo. Que pasa en New York, exactamente. O sea, los lugares del poder no Mm, tienen acceso a vivir la clase humilde, obrera, mm. Entonces empecé como a históricamente. cuestionar todos esos elementos y ahí sale, por ejemplo, el trabajar con desechos. Y ahí Ujú. empiezo a hacer mi práctica sucia, digamos, que tiene que ver como, que a veces me dan ganas de volver porque hice una obra que se llama Territory, primera etapa, segunda, tercera y cuarta. Me falta la última, que es la Living Comedor, que es construir, mi idea era construir una casa por segmento en distintos lados del mundo con materiales desechos de distintos lados del mundo, obviamente, Ujú. y hacerlo como el modelo chileno, que era como esa cosa aspiracional que se aplica en todos lados, que es en el fondo tu primera vivienda. Entonces tú compras una vivienda en un proyecto inmobiliario donde hay un montón de casas iguales, pareadas, Igual, claro. así como si fueran cajas de fósforo, Sí, y te son ponen una barrios. casa. Sí, sí. ¿Ah? Son barrios, el típico Claro. barrio. Entonces, casas modestas y te ponen una casa, te ponen la casa piloto, que es la idea en un año más, la segunda etapa, la tercera, la Ujú. cuarta, la quinta y se completa la villa. Entonces, la gente compraba en verde y empieza a construirse las villas. Y ese proyecto, Territory, tiene vínculo con eso. Era como Ujú. Territory, primera etapa, segunda, tercera, Segunda. cuarta. Entonces, la primera, ¿cuál era? La cocina. Entonces dije, ya, eso fue la Bienal de Serbia y trabajé la cocina con desechos producidos por la ciudad, en este caso en Serbia, y fue después incluso que la OTAN bombardeara a Serbia para parar la guerra que estaba Claro. sucediendo, ya, la tragedia también entre serbio, croata, todo. Y el nivel de precariedad era brutal y tuve que construir una cocina con el desecho del desecho.
y hacer la escala a partir de una imagen publicitaria que es una cocina de alto estándar. Y luego lo que hice como un trabajo de arqueología, con unos clavos, unas cuerdas y con cartoncito, hacer todo un registro interior y exterior de esa pieza, con textos poéticos que aluden al material, nunca a la persona. La persona está ausente. La Claro. persona es el espectador que entra y recorre la cocina. Entonces, cuando uno está como espectador viendo la cocina y mira hacia adentro, el espectador ya es parte habitante de la cocina. Entonces, está hecho en plenitud con desechos, cartones, palos, todo. Y que al final lo que sucede es que había gente que me decía, en una parte de la obra, había como un cartón, una vasija, algo así, y se tira como, yo tiré unos papeles como si fueran unos repollos, lechugas, no sé, Ajá, ahí. claro. Y había gente que me decía, oh, ¿es una lechuga o un repollo? Y eso, el consciente, el subconsciente, como que el material, al final lo que hace lo convierte como en un velo, como en un camuflaje de la realidad. Porque la Ujú, gente al final percibían como los objetos, entonces vinculaban algo con algo. Entonces como el velo era el material de desecho. claro. Y Además es lo conocido, cómo la mente del ser humano, cómo nosotros articulamos los espacios con los elementos y los materiales, los articulamos totalmente, muy claro, rápido. entonces Sí. hice la cocina, después llegó un canadiense, me dijo, vamos a hacer la Bienal de Quebec, nos encantaría si hace la segunda etapa allá en Canadá. Entonces ahí hice el dormitorio matrimonial con un working closet, con una tina de patas de león y todo, de lujosa, y construí esa etapa allá, en un contexto además diferente, una galería impecable, y ahí el material era distinto, porque los canadienses estaban en otras condiciones económicas, entonces votaban algo porque estaba rayado, pero no porque estuviera malo. ¿Entiendes? No, Entonces tú, otro tipo de desecho, totalmente. Utilización de la materia también, ¿no? En lo entonces, cotidiano. claro, es un trabajo que vincula mucho de esa cosa sociológica, no sé, el tema de los residuos de la sociedad, el sobreconsumo. Y Lo social, me totalmente. encantaría hacer un libro de eso, porque después vino Francia y me dice el Fondo Regional de Arte Contemporáneo de la ciudad de Limoges, queremos invitarte a hacer la tercera etapa. Dije, pero qué fantástico, la pieza de niño, voy a hacer. Se va transformando en algo Y voy que construyendo, va tomando cuerpo. claro. Y hago esa etapa, pero me dicen esta vez, te la queremos comprar. Entonces yo dije, no, me están leseando, ¿cómo van a comprar si es puro desecho? No, queremos comprarla para la colección. Entonces, es increíble cómo ese elemento de desecho se convierte igual en una obra apreciada, ¿no? Y al final, bueno, finalmente la quieren para la colección. Ahí tuve una historia muy increíble. En cada país tengo una historia increíble, porque No, en claro. Serbia me decía, la periodista una vez me entrevistó para la televisión, en la Bienal, me dice, esto es como una casa de los gitanos. Y yo le dije, mira, hay que ser más respetuoso porque tenemos un país que tenemos una crisis de posguerra, digamos, después de lo que sucedió, que lo están bombardeando, entonces hay que ser cuidadoso con esos términos. Y entonces ahí se habló ya de la edad, porque siempre pongo uno o dos elementos reales encontrados y todo lo demás es hecho. Y encontré un excusado, un baño, que yo no sabía que era de marca histórica, que ya no se fabricaban. Tenía el timbre, y yo lo encontré botado y lo puse en la obra. Y llegó una persona y me dice, ese excusado es joya. ¿Qué vas a hacer después de la exposición? ¿Por qué? No, porque lo quiero, porque lo quiero poner en mi casa, ese es histórico. Yo le dije, bueno, es tuyo, te lo regalo. Di aviso, cuando se desmontó todo, se lo llevó para su casa. O una casa nueva, lo iba a ocupar porque era un clásico que ya no se hacía. Y cuando fui a Francia, en la obra yo iba a puse una tina en la pieza del niño, porque es una casa de lujo, entonces cada dormitorio tiene su propio baño. Y yo no sabía inglés, no sé inglés, entonces fui a una déchetterie que se llama los lugares donde la gente bota materiales que se pueden reciclar de plástico en un container. Y pasé como 15 minutos con una persona que no quería soltar la tina, la quería botar, y yo porque la quería llevar. Y dice, no, 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 yo la quiero llevar.
no, 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 yo la quiero botar. No, no, pero entonces nunca entendíamos hasta que al final él la dejó en una esquina y yo me la tina y al final terminó en la colección del museo. Fantástico. Y después en Chile llegó el Museo de Bellas Artes y me propuso hacer la cuarta etapa de niño, la niña, la pieza de niña. Y ahí sucedió algo increíble porque lo hice en una sala que en aquel tiempo existía, que era una extensión del Museo Nacional de Bellas Artes, pero Ajá. en la Florida, en un mall, tienda de consumo muy es evidente que tiene mucho vínculo con Chile, porque la tienda de alto consumo, una galería de arte, la extraño ahí, pero yo hice la obra, En esa extensión del museo, dentro de... claro, como shopping, así, pero de alto estándar, qué sé yo, zapatillas, no sé, mucho consumo, una obra que es precaria, parecía un pedazo de toma de terreno con la pieza de niña. Y fue increíble porque yo no sabía, porque eso se construyó antes que yo llegara a Chile, antiguamente ahí había una toma de terreno. Ah, La gente se sacó, se erradicó. Entonces había gente que me preguntaba si esto era como un renacer de la toma de terreno de aquellos años ahí. claro, sí, tenía Y un fue vínculo con la... un Ujú. vínculo, yo me quedé sorprendido, me dije, no, 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 nada. Y eso fue también la obra que te llevó a ese territorio. Y ahí fue cuando empecé a tomar conciencia de la obra, la importancia de cómo los objetos, las cosas, le aplicas otra dimensión. ¿Entiendes? Claro, y además articulás con una historia, justamente, con cada uno de esos objetos, porque vienen cargados de historia, aunque, y más, ahora yo pensándolo, que sacaste este tema, hablando de los desechos. Esos Mm, desechos también tienen una carga de historia claro, dentro de cada país, dentro de cada ciudad. claro, Eh, así mismo. Y ahora yo, bueno, me queda solamente el living comedor. Entonces algún día pretendo poder ejecutar y cerrar el ciclo y hacer el libro que se llama Territory, que me demoré muchos años, pero son distintas, se podría decir, relaciones de producción, digamos, en relación al desecho. Eso es más o Claro, lo que menos el... pasa es que también, discúlpame que te corte, pero también con tu forma de producir y tu obra, volviendo para articular con tu presencia en la Bienal de Venecia de este año, tu obra y la manera que has llevado tu práctica tiene que ver con la monumentalidad. Y de hecho, esta relación que tenés y que incluís tan fuertemente, tan intensamente en tus obras, que es la relación entre la precariedad y la monumentalidad que, bueno, acá articulamos con Interreality, que es la obra que fue a Venecia, ¿no? Dentro de o bajo la idea curatorial original de Koyo Kobo in Minor Keys. O sea, dentro de eso entra esta obra de Interreality y es seleccionada por este grupo, este jurado internacional dentro del Ministerio de Chile con la Bienal. Que quiero que ahí, para darle un contexto a la gente, que nos cuentes un poco desde tu sentir cómo fue esta llegada, haber participado en el proceso de selección, desde la selección hasta el proceso de llegar a Venecia. Más allá de que yo estoy internamente, he sido parte de todo eso y lo conozco, pero un poco desde el hacer, más desde la parte de producción, cómo fue para vos haber llegado. Yo les cuento muy rapidito que con Norton tenemos historia y habíamos aplicado para una Bienal de Venecia anterior también y hemos trabajado en bastantes proyectos a nivel internacional. Pero esto yo creo que ha sido lo más importante, obviamente, que hemos hecho juntos dentro de esos procesos. Así que un poco cómo fue llegar a proponer, al proposal de la Bienal y la selección. No, es evidente que es un lugar más importante donde es puesto, por lo menos en el contexto, ¿ah? Porque a veces poner en el living de escuela es más importante que exponer en la Bienal. Totalmente, Eso totalmente de acuerdo, ¿eh? Y no a es abajo. veces, sí, Pero en el sí, sentido, por lo totalmente. menos, de lo importante que puede ser en la carrera, es indudable que, claro, es una linda oportunidad. También un lindo desafío y una gran responsabilidad. Ujú. Y además muy complejo porque llevar una obra de Chile allá
en un corto plazo, desarrollar la idea, el proyecto, todo es un desafío. Entonces, es casi como llegar a la luna, digámoslo así. Pues para un chileno, en los plazos limitados y en los costos limitados de producción. Claro, Pero se logró porque se genera un equipo, se genera un sueño de poder llegar a la Bienal y todo eso. El, Participar en un concurso, obviamente que siempre es complejo, porque hay muchos artistas de muy buena calidad, en particular en Chile hay muy buenos artistas también. ujú, Entonces, claro, siempre es muy complejo quedar seleccionado. Entonces uno tiene siempre esa duda, como ya una vez nosotros aplicamos y no claro, resultó, y te claro. va a hacer lo mismo y puede ser toda tu vida y nunca lo obtengas. En este caso fue muy emotivo saber que uno había logrado pasar ese proceso. Después, frente al jurado, defender la obra también es un proceso complejo porque se defiende vía digital, digamos, por Zoom, por cámara. Sí, lo No es, recuerdo muy bien, lo recuerdo muy bien. sí, uno nervioso, hablé bien, Nervioso, hablé todo, bien, claro, claro. pero al final la práctica sale. Lo que me interesaba a mí, que era mezclar entre una obra que tenga una cierta, digamos, frialdad externa con una cosa más cálida interna y que tenga distintos procesos de materialidades también, que son materiales como unos más acabados con otros más precarios. Para mí es clave. Por ejemplo, lo que sucede al interior de este bloque monumental, este objeto geométrico que está encallado sobre la piedra, está trabajado de un modo exterior, digamos, muy sofisticado, con materiales muy contemporáneos, y el interior es una combinación entre scotch, precariedad, palos encontrados, que da la sensación de que todo el proceso interior es súper sofisticado, la recreación del paisaje, son espumas que yo encontré por ahí botadas, y esa ilusión es también parte de la obra, que tú crees de que algo está todo hiper sofisticado como lo está en su exterior. No, en el interior es algo muy precario y eso también es parte de la riqueza del arte, ¿no? Que te permite engañar al espectador y sentir distintos estados y eso al final genera una calidez. Esa calidez se Totalmente, produce con totalmente. esa precariedad del material. El pintar clásico, por ejemplo, cuando tú miras adentro de ese objeto a través de los orificios, uno percibe una pintura. Hay gente que lo ha leído literal así, hizo pintura italiana, otra pintura. Me remite nuevamente al Louvre. Vuelvo Claro. de atrás, de adelante, es decir, digamos, del presente hacia atrás. Y esa apertura que Duchamp también, yo lo transfiero, Duchamp genera un querer hacia el Claro, de arte Jean, sí, sí. contemporáneo, pero yo voy para atrás, como lo utilizo para volver al pasado, como ver al futuro y al Claro, pasado. lo interesante de eso, Norton, es que de la manera que articulaste esta obra en particular, pudiste, yo creo, desde mi mirada de co-curadora del proyecto, yo creo que en esta obra en particular pudiste articular y cerrar casi todas tus prácticas, porque ahí jugaste con la ilusión óptica en la máxima potencia, ahí articulaste toda esta precariedad versus la monumentalidad y logrando con esa visualidad, inclusive articular, cuando vos decías hoy, cuando te remitías a niño, que veías que pasaba un avión, un helicóptero, ibas generando los dibujos a medida que ibas creando la historia en tu mente. Creo que así fuiste generando esta obra. Ahora, y esto sí es válido, en la mitad del proceso de creación, no, pero acá veo un poste eléctrico que tiene que ver con el cruce del poder y esta, ¿no? Esta ruptura. Entonces, fuiste narrando la historia a partir de toda esta idea, que realmente dentro de un escenario, la historia de toda tu práctica en cuanto a práctica en sí, dentro de esta obra Interreality, donde en esta interreality, en estas interrealidades, se jugó también ese diálogo con toda tu historia,
que está dentro de esta obra Interreality. A mí me parece, creo que nunca lo había podido charlar con vos así, porque dentro de la vorágine que hemos tenido, ha sido una vorágine de trabajo, de presión, de todo, y no hemos tenido el tiempo de ponernos a charlar así, uno a uno, pero creo que esto, la pieza en sí, la obra en sí, con todo lo que costó que saliera por este corto plazo de producción, límites en cuanto al presupuesto, han generado también que el público en general, que galerías, que los curadores, que la gente que puede acceder a esa plataforma en la Bienal de Venecia y entrar al mundo Norton Massa descalzándose, que casi me parece que en una forma sagrada se les invita a descalzarse y entrar a un mundo mágico, a un mundo único donde está tú, es tu mundo. Es como entrar a un submundo donde está toda tu idea, está toda tu visión, está toda la práctica y el recorrido que has hecho hasta acá. Y creo que eso es lo maravilloso, que puedan Mm. descalzarse y entrar al mundo masa, pudiendo ser partícipes y de forma muy, muy fascinante también, mágica, porque poder espiar casi, en este acto de espiar el mundo de Norton Massa y de encontrarse con esta constante lúdica que existe en tu obra, que ha existido desde niño en estos juegos, en esta Mm. conexión con la precariedad, pero en esta magnífica conexión con la monumentalidad que te la ha dado también el poder de ir viajando, cambiando y haciéndote cargo de tu propia historia y de tu propia existencia a partir de los traumas de una infancia, de la violencia, de este cruce, ¿no? Eso te lo digo ahora porque estamos hablando y digo, si no voy a perder el momento de decirlo y es lo que siento con respecto a la obra. Especialmente en los días que tuve el gran placer de estar dentro de esa plataforma viendo la reacción del público, de un Mm. público que no conocía Chile, que no conocía Norton Massa y que no tenía idea de, en muchos casos, de qué se trataba la obra, ¿no? No, sí es cierto, tiene muchas capas, digamos, que me vinculan a mi trabajo. A mí lo que me gusta de ese tipo de obra es cuando el espectador forma parte de la obra. Entonces, son esas obras en cuando tú sacas una foto, un registro, y no hay nadie, la obra está vacía, aunque se pueda percibir de un modo bello. Pero cuando tú ves la obra misma, con la gente pegada a la obra, mirando por un edificio, son como unas extensiones de la obra, de la pieza principal. Entonces, eso es muy mágico porque es una obra que se vive, entonces es una obra que se habita. Entonces, al subir a la plataforma, tú ya eres parte de la obra, ¿entiendes? Y eso es lo que a mí me encanta, que son... Hay muestras que uno quiere verla vacía para ver la obra y desde la contemplación máxima. Aquí me encanta cuando hay gente que está mirando la pieza, que está viviendo la pieza. Y ahí yo lo contemplo de un modo en que el espectador es, 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 es como un elemento que se adosa a la Total. obra. Entonces, la pieza tiene hartos elementos que, por ejemplo, este chico que está ahí, que parece real, que es un personaje que está en un inicio de transformación por el fentanilo. Tiene que ver con el contexto dramático de la droga y lo que Mm, estamos viendo hoy en día a nivel político también, porque igual nos transita en un territorio político y de geopolítica el tema del fentanilo. Entonces, él está en un estado, claro, está visualizando un mundo que la gente cree que está viendo el interior de ese objeto, pero al final se percata que no tiene ni orificio, tiene los ojos cerrados y está como él está en un mundo paralelo viendo otra historia, está sintiendo otra historia, otro mundo interior, está decodificando su mundo interior en un inicio de una droga. Entonces la obra tiene muchas lecturas, porque en el fondo ese personaje que esté ahí y que los demás tengo imágenes donde se ve la escultura dentro del público, el que no sabe piensa que es una persona totalmente. más. Entonces,
Eso es lo que me gusta de la obra, que la gente pueda interactuar con ella de distintas formas, también desde la escalera, al subir y subir la escalera y percatarse que arriba la gente cree que va a descubrir el interior. Y Algo, cuando, claro, claro. claro, y cuando sube descubre que son como libros que remitan a las religiones, digamos, a las distintas historias que nos han planteado sobre la realidad, del pasado y lo que vendrá a ser el futuro. Entonces tiene estos libros que son negros con hojas láminas doradas sobre el techo, es como son las distintas versiones de la realidad, ¿entiendes? O planteamiento de lo que en el cual estamos situados nosotros. Entonces, es como emprender un vuelo teórico casi espiritual, pero también un vuelo también bélico, en el caso también de uno estar encaramado arriba de una escalera como casi siendo un orador de un discurso, las imágenes emblemáticas, no sé, cuando estaba Lenin parado haciendo un discurso arriba en una sala, o otros dictadores, digamos, no sé, a través de la historia. Entonces, al espectador lo ponen en distintas posturas a hacer su propio discurso. Y eso yo creo que es algo que a mí me cautiva y me encuentro un sentido lógico a este tipo de monumentalidad porque se habita. No solamente se contempla, sino que se vive, como el caso del proyecto que hice anterior en el Museo de Arte Contemporáneo, Analogías de la Realidad, que es un Ujú. carro policial parado en una punta, no amarrado de arriba, sino parado literalmente, solo un escombro. Igual el espectador es crucial por esa monumentalidad y como hay imágenes de la gente señalando como hacia arriba, viendo el carro, y la gente como interactúa con ese vehículo represor, digamos, que es el guanaco, Claro, denominado en claro. Chile, lanzagua, y como uno interactúa con esas piezas. Entonces, siempre es bueno al espectador sorprenderlo con sensaciones simples o percepciones que lo cuestionen el rol de él dentro de esa cosa. ¿Qué hago yo frente a un carro que está en una punta casi girando, Ujú. que son de 12 toneladas, está así, y yo qué estoy haciendo como ser humano en este caos, en esta locura, en este absurdo? ¿Bien? Y además tiene pues una pareja guacamayo que nos habla sobre aves extintas en ese periodo, que están reinsertando, pero están extintas, sobre esa máquina destructora. Entonces nos plantea un montón de interrogantes, y ese es el tipo de obra que me interesa poder desarrollar. Y ahora, como para terminar sobre el Interreality, estoy en el 2 que es el personaje en Fentanilo, voy a trabajar la secuencia que sigue, la Ujú. coreografía de ese drama, y son nuevos proyectos que voy a abordar que tienen que ver con escultura relacionada con esas problemáticas. Me parece, bueno, me parece sumamente importante y actual, pero algo que no quería dejar pasar, que te quería hacer un comentario con respecto a lo que decís de la escultura, justamente. A mí algo que me pasó en los momentos en que estaba ahí en el pabellón era que veía que los visitantes se convertían en esculturas en movimiento, totalmente parte de la obra. Era el personaje, era la escultura estática, el resto era escultura en movimiento, como si fuesen, que eran parte del todo, inclusive en el hecho de la articulación con minor keys. Yo creo que era muy importante el espectador en ese sentido, porque al sacarse los zapatos y bajar los niveles de exaltación con los que venían del exterior de la Bienal, del tumulto, del bullicio, del ruido, porque lo viviste, que eran 6.000 personas que pasaban por esa puerta en un día, era todo este ruido y esta exaltación, se los invitaba a sacar los zapatos y a conectar con el frío, con la temperatura, cambiar la temperatura del cuerpo a partir del frío de la plataforma. Eso Mm. ya era entrar a un área sagrada y a bajar a claves menores la energía corporal, la energía, ¿no? Te cambiaba la energía. Ahí bajabas a otro nivel, a otro espacio, y ahí tenías que, era lo que me parecía increíble, tenías que encontrar estos huequitos por los cuales llegar al interior de la pieza. Entonces te obligaba no solo a reconectar con los sentidos del tocar, del tacto, desde los pies, desde lo importante que es el piel, el pisar
la conexión con nuestro centro también y buscar este hueco y conectar con el corazón de la obra, Mm, donde de alguna manera había, o sea, estaba el mensaje más potente de la obra, estaba en ese interior. mm. Y algo que me pareció increíble fue las diferentes, como decías vos, las diferentes miradas y layers, capas de la obra. La gente que no se quería descalzar o que no se puso las botitas para cubrir sus zapatos y no entró, vio otra obra. Ahí también está haciendo juego el mismo concepto de la obra, porque es otro lugar de ver la realidad, otro Mm. lugar de ver la verdad. Una cosa es ver la verdad desde adentro de un sistema, otra cosa es ver una verdad desde afuera de la plataforma, si podés llegar al corazón de la obra o no. Entonces, todo eso formó parte de la misma conceptualidad de la obra y creo que en ese sentido fue sumamente rica y intensa e intencional con la conexión. Aparte, justo estábamos viviendo, que eso te iba a preguntar, una bienal muy controversial, una Mm. bienal donde el corazón de la bienal, en muchos casos, estaba desconectado de lo que estaba pasando en el resto del mundo. En la realidad, al mismo momento donde estábamos en la bienal, había bombas explotando en otros lugares y en otros No, países. claro. Entonces, eso, a ver, que quería preguntarte un poco, que nos contaras cómo viviste esa parte, ¿no? ¿Cómo lo sentiste eso? Porque eran Yo, dos yo, mundos paralelos también. sí, no, de todas maneras. Siempre. De hecho, hubo gente que después me agradeció que yo, en alguna medida, vinculara la realidad con la hiperficción. Entonces, Claro, porque por un lado yo hacía mención a lo que pasaba en el mundo exterior dentro de este mundo interior. Y eso y viceversa. Entonces, es como. Son espacios de oportunidad que se dan para poder desarrollar determinados temas. Ahora, la temática que yo tenía establecida ya desde anterior, porque mucha gente puede haber pensado que fue intencional, pero muchos simbolismos que a medida que iba desarrollando la obra, que ya estaba boceteada, se relacionaban con la realidad. No sé, en el caso de Donald Trump, en el sentido del halcón, de este caso eh, el tema del poste, el tema energético, que para mí era como un rayo de luz que atraviesa el objeto, pero en vez de traducirlo en el sentido eclesiástico que pasa la luz del sol, de la luz divina, yo sí, lo atravieso con un poste de luz que claro. nos remite a la energía y al valor, por ejemplo, del valor del valor de la energía, lo que hay hoy en día. El cambio climático, este objeto grande que también puede ser como una especie de iceberg entonces tiene vínculos Total. permanentes con la realidad. Entonces la obra en sí misma ya plantea una situación crítica referente a lo que acontece y a lo que aconteció en este caso en la Bienal, el caso de las protestas, con todo lo que está pasando en paralelo. Ya la obra dialoga con eso. Otro punto que es interesante es que en un momento hubo gente que me cuestionó que por qué debía la gente sacarse los zapatos, que eso iba a ser inviable, que la obra no iba a funcionar, que no iba a dialogar. Yo dije, no, yo creo que sí va a funcionar. Esas dos personas van a llegar y subir y van a vivir la obra en plenitud. Y los demás que tengan que no suban hasta que de pronto tendrán que subir. Claro. Pero al final, por suerte, la obra logró hacer que la gente se quitara el calzado. Y al Claro. principio, obviamente, el primer día de la inauguración, que había llovido, se pusieron unos protectores azules para no quitarse el zapato mojado, pero después querían seguir con eso. Dije, no, 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 no. Si la gente igual tiene que un momento entender que hay Van a que sacarse sacar, los zapatos. claro, claro. Porque la gente tiene que entender que hay que vivir la vida. Hay que vivir la vida Totalmente. es de pronto frenar, sacarse un zapato y subir una plataforma. No podemos hacerle la vida como está diseñado hoy día, que es como que te lo entregan todo así en bandeja. Entonces, Exacto. entonces se convierte en un ritual y en algo sagrado. La obra se convierte en un territorio sagrado donde están todos ahí con pies descalzos. Y eso es muy bueno porque permite que finalmente la obra vence, digamos, a Claro. esa vorágine del caminar así, 1000 personas caminando, mirando por una vitrina,
y logra hacer que la gente, el espectador, se integre a la obra. Y eso yo creo que es un logro propiamente de la obra en sí, que además, vale Totalmente, mencionar, es un trabajo colectivo, ese equipo detrás, digamos, de totalmente. el Claro, sí, desarrollo sí. global de la obra. De hecho, la música la hizo Iván, que es una música, una composición diseñada para la obra, una composición. Entonces, es bueno mencionar que todo es un trabajo de equipo y un trabajo, no es que yo lo desarrollé, lo desarrollamos, digamos. Claro, ¿no? Inclusive con Matías Clos al inicio, con el tema de la arquitectura, o sea, hay un montón de manos que que de alguna, me considero parte del equipo como que fuimos siendo el apoyo, el soporte tuyo, de tu mente iba creando todos estos dibujos en tu mente y el resto iba logrando que esto fuera posible. Creo que... Trabajo de equipo, por ejemplo, no sé, hacer el halcón, hacer este personaje que está en pie. Entonces, eso no va a mencionar un nombre porque siempre, si no, no creo que se entiende que todos seguramente cerrarán los créditos ahí los equipos. Y es como gente que participaron y gracias a ellos se pudo llevar a cabo. ¿Cómo ves tu práctica ahora de la Bienal, ¿no? Porque la Bienal sigue hasta noviembre, entonces vas a estar articulando y trabajando detrás de la Bienal. ¿Cómo ves o cómo querés enfocar tu práctica hacia el futuro? No sé si querés cerrar con algo así la entrevista, ¿no? No, mi idea ahora es instalarme en Europa y desde ahí empezar por una cosa también que tiene que ver con la logística y por las posibilidades espaciales que te da, literal. Ujú. Y cómo puedes desarrollar obras allá a distintas escalas, distintos soportes, en distintos espacios. En el fondo, abrirme, empezar a proyectar desarrollo, sobre todo en París, desde ahí generar una plataforma hacia otros lugares, digamos. Claro, claro, Y, sí, tener estudio en París para vos es importante en y- este momento de tu y- carrera. claro, y trabajar, seguir desarrollando esta interreality, irlo trabajando en distintas vertientes, ir como decodificando todo lo que desarrollé e ir haciendo de eso, sacando derivados de obras que emergen a raíz de esta principal, digamos. Entonces, ir como Claro. decodificando y irla llevando a otros circuitos, territorios, es como desfragmentar la obra, digámoslo así. Claro, sí, y no, y en realidad es interesante porque tenés tantos elementos en esta obra que podés ir tomando elementos y haciendo un estudio de esos elementos y un cuerpo de trabajo a partir de cada uno de ellos. Claro, y quiero como también conceptualizarlo más, llegar a una obra un poquito a ver, ¿cómo se podría decir? Más objetual, con elementos distintos. Claro, y de hecho estás en esa etapa porque en los momentos en que la práctica va avanzando, llega un momento de limpieza y de enfoque en tu propia práctica. Bueno, que vayan a visitar la Bienal de Venecia, los que tengan acceso puedan ir, que vayan a ver la obra y que la obra vuelve a Chile también, ¿no? Sí, la idea es que la obra se exhiba nuevamente en Chile y ahí termina su ciclo, digamos, como gran instalación, esa obra, no fragmentos de ellas. Y también agradecer a la Fundación de ustedes por el apoyo, de estar ahí presentes, son parte importante de siempre contar con apoyo de instituciones como la Fundación de ustedes que esté ahí dando ahí, apoyando a las creaciones en un escenario donde debe estar y el cuestionar al espectador que permita tener una visibilidad desde el pensamiento del arte y poder situar cuál es el rol de la sociedad, no sé, los espectadores, cómo, entonces agradecer, digamos, ese apoyo de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, te apoyamos porque creemos en ti. Así que gracias y bueno, que muchísimas gracias de nuevo, Norton, y seguimos en conversación. Gracias, chao, que esté bien.